Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, sí, aquí está, claro, ya lo sabíais, más que de sobra, Moschino Toy 2 Bubblegum. Ahí es nada, cling, truco del almendruco, más que probada, más que testada, por supuesto. Ya lo dije en los streamings, tanto de Twitch como de aquí de esta casa, de YouTube. Y voy a aplicármela, segunda aplicación además, porque ya acabo de hacer un vídeo para los Patreons y mecenas. Y aquí está, entonces me la he aplicado. Entonces es la segunda reaplicación. Suficiente porque es que ya llevo no, mucho. Así que Moschino Toy 2 Bubblegum. Así que aproximasao. Caja completísimamente al uso, como estáis viendo, colores todo así en rosa chicle, por supuesto. Moschino Toy 2 Bubblegum. Estamos hablando de una unidad de 30 mililitros, que son las que más me gustan a mí con respecto a la colección de los ositos, que es lo mismo que 1.0 onzas americanas. Le damos la vuelta y tenemos todo lo que es la composición química y que está elaborado pues por Moschino, que en realidad esto es de Euroitalia. En la parte inferior, si hago así, pues ya veis el código batch y todo lo que tenéis que ver. Así que está hecho en Italia, ¿eh? Bueno. Fecha de caducidad: 36 meses. Así que ya sabéis que esto, como todo, caduca. Los perfumes no son inmortales. Y este no va a ser menos. Caja completísimamente al uso, como estáis viendo, colores todo así en rosa chicle, por supuesto. Moschino Toy 2 Bubblegum. Estamos hablando de una unidad de 30 mililitros, que son las que más me gustan a mí con respecto a la colección de los ositos, que es lo mismo que 1.0 onzas americanas. Le damos la vuelta y tenemos todo lo que es la composición química y que está elaborado pues por Moschino, que en realidad esto es de Euroitalia. En la parte inferior, si hago así, pues ya veis el código batch y todo lo que tenéis que ver. Así que está hecho en Italia, ¿eh? Bueno. Fecha de caducidad: 36 meses. Así que ya sabéis que esto, como todo, caduca. Los perfumes no son inmortales. Y este no va a ser menos. Para aligerar, os abro la caja y así veis cómo está el troquelado interior, que hace que encaje el oso, pero vamos, a tope. Más que nada porque lo he tenido que hacer así, porque cuesta mucho trabajo de sacar de la caja. Hay que pegarle un buen tirón. Así que pasamos a la botella de esta Bubblegum. Consideraciones. Con respecto al tapón, es un tapón que hace clic y encaja muy fuerte. El vidrio, misma calidad de siempre, solamente que ahora pues tenemos este color rosado en el vidrio, acorde con el propio nombre del producto. Estamos acostumbrados a este tipo de estándar, ya lo habéis visto. La cabeza de plástico pesa un montón, porque esto tiene un montón de peso, vamos, que se lo tiras a alguien y sirve como arma arrojadiza, pero vamos, 100%. Botella de vidrio con calidad, con peso, bien estructurada, y el vaporizador pues como de costumbre, y nos tienen acostumbradísimos. Esperemos que no cambien, por Dios, los señores de Euroitalia y señoras. Un espectáculo. Así que a pulsar. 1, 2 y 3. Ole, ole y ole. La firma la engloba dentro de la familia oriental afrutada floral. Bueno, Olivier Passeus, o como se diga, es la nariz detrás de esta de aquí, que tiene las siguientes notas de salida: cítricos confitados, limón de Italia y naranja italiana. Con un corazón de mezcla de chicle, canela, arándanos, jengibre, rosa de Bulgaria, melocotón jugoso y flor de cerezo. Así que ahora, notas de fondo: madera de cedro, ambrofix y, como ellos denominan, una serie de almizcles sedosos. Ahí queda la cosa, así que tengo que hacer una puntualización, lo digo en serio, estas notas están sacadas de la propia firma. Os metéis en Moschino, miráis Bubblegum y vais a encontrarlo tal cual lo estoy diciendo yo, porque lo dice la firma, no por otra cosa. Sigo. También, y muy importante, que se me olvidaba decirlo, la firma nos dice que esto no contiene ni un solo derivado de procedencia animal, así que muy bien, por la parte que toca. Así que bueno, es de agradecer.
Bueno, pues consideraciones. Ahora sí que tocan las consideraciones. Y es que las consideraciones son que, para empezar, estamos hablando de uno de toilette y no de uno de parfum, con lo cual las duraciones se van a ver bastante mermadas, tanto en Stella y en proyección, como en su hermana mayor, por así decirlo entre comillas, que es la Moschino Toy 2, que no sé, la caja la tenía por aquí a mano, pero no me acuerdo dónde está. Bueno, en fin, como para encontrarla. Bueno, que está sumergida entre un montón de botellas, pero vamos, que está por ahí, está. Si no está por aquí detrás y la estáis viendo ahora mismo, que también pudiera ser. Bueno, en fin, que voy a centrarme. Estela y proyección. Sí que tiene 2 metros en la salida, 2 metros de estela, 2 metros de proyección en la salida durante aproximadamente 15 minutos. A partir de ahí, secado y va para abajo. Y va para abajo y se queda en distancia corta. Cuidado porque, vuelvo a repetir, no estamos enfrentándonos ante un eau de toilette que tenga unas características de eau de parfum. Aquí se ciñen al rango estipulado y más bien tiran hacia lo escaso. Y voy a explicar por qué. Igual que digo que bebo los vientos por ellos, también tengo que explicar que hay consideraciones a tener en cuenta. Y es que en mi piel, por lo menos, y en lo que he ido testando también, porque la he ido dejando, claro, para que se eche mi gente, pues resulta que tiene una duración óptima con una estela y una proyección, pues que se notan perfectamente sin ningún tipo de problema, de 3 horas. A la tercera hora hay que reaplicar, ¿vale? No se pierde, porque no se pierde, pero ya se queda demasiado a ras de piel. Y se queda a ras de piel, pero se queda espléndida, ¿eh? Cuidado también, estoy diciendo precisamente a ras de piel y en condiciones de piel, no de ropa. Doy fe de que esto, al día siguiente, la ropa te va a seguir oliendo y va a seguir proyectándote, ¿vale? O sea, tenerlo muy claro, estoy hablando de piel, solo de piel. Con ropa esto aguanta, pues si digo que 3 horas, pero es que esto en ropa es, pues puede alargarse perfectamente a 6 horas. Con el aporte de la ropa, 6 horas tranquilamente sin necesidad de reaplicar. Porque es que además los fijadores que tiene son buenísimos, ¿vale? Tanto en cuanto estamos hablando de tejidos naturales, donde pues penetra más y pues el perfume aguanta. Es como quien lo impregna en un secante de algodón, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, quiero que no os llevéis a engaño. Está muy chula, ¿vale? A quien le guste estas sensaciones que ahora voy a empezar a explicar. Pero quiero que sepáis que 3 horas y reaplicación en piel. Con la ropa os olvidáis, de verdad, no necesitáis reaplicar porque cuando volváis a casa vais a seguir oliendo. Y como sopla aire, hay viento, os estáis moviendo para arriba y para abajo, se percibe perfectamente. Y pues 6 horas la lleváis perfecto, ¿vale? Pero en piel, puro y duro, 3 horas. ¿De acuerdo? Tenemos el ratio que nos da la ropa y que nos la eleva a la 6ª hora y reaplicamos. Pero óptimo para decir, aquí estoy yo y que se me note que llevo Moschino Toy 2 Bubblegum, pues 3 horas y reaplicar, ¿de acuerdo? Si no, ropa 6 horas y nos olvidamos, porque además se percibe perfectamente. No tenéis, de verdad, no tenéis ningún tipo de problema, se percibe. Pero si estáis buscando un ímpetu de eau de parfum, no lo tenéis. Sensaciones olfativas. Aquí es donde viene el engaño. Aquí es donde viene parte del engaño. Porque sí, hay gente que te puede decir que efectivamente puede oler a chicle. Yo personalmente no le encuentro olor a chicle. Yo le encuentro olor a gominola. Creo que es mucho más imperante un olor a gominola que no tanto en cuanto un olor a chicle de fresa. Lo siento, yo en mi vida me he hinchado a comer chicles de fresa, no es por nada, son los que más me gustan. Entonces yo huelo esto y el ímpetu que tengo no es de un chicle de fresa. No, para nada. Tengo la sensación de un chicle pues como más frutal, pero no en ningún caso de fresa. Lo digo desde el corazón, lo siento mucho Moschino, pero no me das olor a chicle. Lo siento, de fresa, me refiero. No me das olor a chicle de fresa, me das olor a chicle de frutas, ¿vale? Un tutti frutti a eso, a chicle de fresa no, ¿vale? Por ahí estoy un poco yo, a ver, asocio el color que tiene Bubblegum con un chicle de fresa, por eso tengo yo asociado ahí en la mente, y todo el mundo lo tendrá, que los chicles de fresa en sus fundas llevan estos colores. Pero realmente, ya sabéis, y quien consume chicles, que precisamente los chicles que son como más frutales, el tono es como más morado, no es rosa chicle, es
morado. Bueno, pues esa para empezar. Por eso digo que por ahí viene el engaño, porque quien lo huela y diga, ¡ay, huele a chicle! Pues no, sí, no. Huele a chicle entrecomillado. No es un chicle de fresa. Huele como a chicle frutal. Pero es que esa sensación aguanta como mucho 5 minutos. Ojito, cuidado, porque es que no queda para nada el olor al chicle ahí, venga, zumbando, No, el olor a chicle, además, está, si mal no recuerdo, en las notas de corazón que nos da la propia firma. Y ya lo notas desde el principio, o sea que de corazón tiene más bien poco. Pero bueno, ahí está. Sí que se notan las frutas confitadas de cítricos, se nota cítrica en la salida, pero por eso tenemos ese rollo chispeante como a chicle que se pierde enseguida en el momento que se produce el secado. Aquí esto va por otros derroteros, completamente distintos, y va precisamente por los derroteros de las flores. Flores por un tubo, pero acompañados siempre ya de unas sensaciones frutales rojas. Por eso no estoy muy de acuerdo con el color. Yo le hubiese puesto un tono, como consumidor de chicles que soy, el tono morado de los chicles que son como más de tutti frutti, más mezclados, no tan de fresa, porque realmente quien lo huele te da el olor, primera impresión, a chicle, pero no precisamente que sea de fresa, que es el color que se asocia con este tipo de rosa chicle. Bueno, hecha esa puntualización, ya sabéis que tenemos esa sensación chiclosa que automáticamente se pierde cuando hace el secado en 5 minutos. Y a partir de ahí empezamos con las derivaciones hacia las florecicas. Claro, con un corazón tan sumamente potente en arándanos, en melocotón, y sí que lleva ya está ahí zumbando la flor del cerezo, dándolo todo, pero claro, pensad también que la flor del cerezo es dulce. El aroma que da es dulce. Pero aquí hay un ímpetu que es muchísimo más floral que frutal. Y se percibe mucho el melocotón. Mucho más que la canela y el arándano, que sí que está. Pero es que quien se pone a analizar más en profundidad esta fragancia va a notar que está muy subida, pero que muy subida de melocotón. Está muy subida de melocotón, de verdad. Está por encima de los niveles de los frutos rojos que pueda llevar esta fragancia. Este Eau de Toilette Moschino Toy 2 Bubblegum. Mira que me gusta a mí decirlo. Sensaciones atalcadas por una rosa que es súper pulverulenta. Y además que casa perfecto con esas sensaciones dulzones de fruto rojo junto con el melocotonazo que lleva en todo lo alto. O sea que, ojito, cuidado y no os la coméis de vista, ¿vale? Tenerlo muy presente porque la rosa también está on fire cuando ya llega aproximadamente, yo calculo que por lo menos unos 45 minutos, estoy así alargando un poco más la cosa, porque estaría por decir que la rosa se siente prácticamente ya a partir de los 20 minutos, media hora, ¿vale? Y estoy alargándola un poquito más, pero la sensación de rosa junto con la del melocotón es un trayazo muy potente. Yo creo que además toda la fuerza de lo que son los frutos rojos van desde luego en la salida para dar ese toque chicloso que tiene, que se pierde muy rápido, de verdad que son 5 minutos y se pierde. Luego ya todo lo demás que queda está acompasado de la rosa junto con evidentemente almizcles, que son florales, por supuesto, tenerlo muy clarito que los almizcles son de procedencia floral, 100%, y luego evidentemente, pues ya lo digo, melocotones y rosa ahí on fire. La canela casi no se nota, de verdad, es una cosa que está testimonial, sí que lo da como nota de corazón en la firma, pero canela más bien poquita y escasa. Secado que es auténticamente delicioso y es ahí donde puede hacer las mieles, sobre todo de los señores, porque al contener Ambrofix, el Ambrofix es una molécula artificial que además fabrica Givaudan, que vamos, que está claro de dónde viene, de los señores de Givaudan, y vamos, es que esto lo podéis mirar en cualquier sitio, es que lo encontráis. O sea, aquí no hay que estudiar física cuántica ni nada de esto para saber qué son los Givaudan, los señores que han hecho pues el suministro de Ambrofix. Bueno, sensaciones que van de la mano del ámbar gris, y no tanto en cuanto del ámbar gris, aunque sí se consigue una nota que es muy
acorde al ámbar gris, tira más hacia los derroteros de lo que son sensaciones leñosas y tabaco. Ahí es donde realmente yo lo encuentro más, esa sensación de leña seca, ¿vale? No tanto en cuanto a un ámbar, porque quien la huela, al final en el secado se va a dar cuenta que realmente no te va a oler. Si estáis buscando el olor de un ámbar gris, un ambroxan y todo esto, no lo vais a encontrar. Aquí en la sensación es completamente, si la cojo así se ve mejor, que es completamente leñosa, seca, pero no es aguerrida, no es potente en ese sentido, está sutil y muy bien acompañado de todo lo que son los almizcles florales. Es de verdad una delicia máxima en el secado. Allá donde pueda parecer que, fíjate, oye, es que dura 3 horas en piel, me lo pienso, cuando seca, sin necesidad de reaplicar, os puedo garantizar que es donde esta gana. En el secado, cuando ya llegas a la segunda hora y estás ya de camino a la tercera, que dices, bueno, no sé si reaplicarme y tal, y a quien le guste más la potencia se reaplica, puedo garantizar que te puedes quedar tan a gusto llevándola encima, porque además tienes la sensación de que la llevas y la estás oliendo, y acompaña mucho al acercártela, pero no hace falta acercársela encima, no hace falta tocar piel con piel. Si estás así, la estás oliendo, ¿vale? Entonces, a nada que os mováis un poco, a pesar de que lleguen esas 3 horas, sí que se huele y se percibe. Muy cortita, pero sumamente delicada. Y es ahí donde yo creo que realmente gana esta Bubblegum. Es chirriante en la salida, ojo, porque a lo mejor no todo el mundo le puede gustar. Tiene una nota ahí que repunta mucho en acidez. Entonces, es la nota discordante, disonante de todo esto. Tienes un dulzor que tiene, por otro lado, un repunte ácido. Y eso hace precisamente que pues encontréis ahí una nota excesivamente ácida, pero que de verdad que pasa rápido. Aquí yo creo que hay que poner en valor precisamente en esta Bubblegum el secado. El secado es lo que hay que poner en valor. No tanto en cuanto a lo que nos han querido vender con respecto a lo que es la sensación de chicle, que me parece muy bien, ¿de acuerdo? Pero es el secado el que se lo lleva de calle. Todo lo demás queda meramente testimonial a partir de la segunda hora, que es cuando ya se queda como a ras de piel, se queda más íntima y se queda muy elegante. Y se queda muy especial, de verdad, es que te invita a seguir oliéndola sin necesidad de reaplicar. Por lo menos esa es mi percepción y es lo que yo siento cuando la llevo. Señoras y señores, sobre todo señoras, evidentemente, debéis de saber que esto es de traca diaria, a darle caña a lo bestia, ideal para el verano, por supuesto, pero también para el invierno. Os lo podéis poner cuando os venga en la real gana, que no tiene edad, Dentro de todo lo que podáis ver que esto es como muy infantiloide, nada que ver. Este se lo puede poner quien le quiera, a la edad que quiera, que no pasa absolutamente nada. Digo en serio, porque la deriva hacia la que nos lleva es más hacia la elegancia. A la elegancia, una elegancia frutal sumamente medida. Está muy bien hecha ahí, Una vez que pasa todo lo que es el rollo jovial, juvenil, chispeante del chicle, que pasa rápido, de verdad, tenéis un pedazo de fragancia de tomo y lomo que hay que tener muy en cuenta. Tan en cuenta que los 30 mililitros no llegan ni siquiera a los 25 euros. Así que buceáis por internet que lo vais a encontrar muy barato. Los 30 mililitros salen fenomenal de precio. Si evidentemente sois chicas, chicos, lo que sea, que os gusta estar reaplicando, no os compréis la de 30 y pasar directamente a lo que es un formato de 50 o de 100 mililitros. Pero primero, probarla. No compréis a ciegas, por favor, ¿de acuerdo? Muy importante no hacer compras ciegas, porque donde puede parecer que puede ser un aroma sencillo, no lo es tanto. No lo es tanto porque es una mentirosa. Ojito. Bueno, pues estela, proyección, duración, versatilidad. Chicos, podéis usarla con tranquilidad. Sé que al principio puede acojonaros, ¿de acuerdo? Puede dar mucho miedito, pero puedo garantizar que después, una vez que pasa ese rollo, se queda súper chula y no dista mucho de otras fragancias que podéis encontrar completamente afrutadas dentro del sector masculino. Iba a decir femenino, no, dentro del sector masculino hay fragancias que son así de afrutadas y que de verdad
que esto se lo ponga a quien le venga en gana porque no hay ningún problema, pero sobre todo vuelvo a repetir, el secado es muy auténtico, es un secado que queda perfecto. Señoras y señores, que voy a soltar el hocico, que está muy bonito y gracias por hacer estos productos tan salados y que voy a dejarlo ya. Venga, voy a soltarlo, por Dios, que mareo ya del oso. Señoras y señores, faldones abajo, y es que cómo es posible que todavía no tengáis la alquimia del perfume. Top ventas, y no es coña, durante ya no sé cuántos meses, porque salió el libro en noviembre y siempre he estado posicionado estupendísimamente bien. De verdad, por lo menos ventas en Amazon, que es lo que yo controlo más o menos, que le voy echando un vistazo. Fenomenal. Aventuras, desventuras, amores, desamores del sector de la perfumería, con muchas reviews y composiciones químicas para que tengáis pues ahí pues unos ejemplitos de dónde tirar para saber a qué huele cada ingrediente que hay en uno de los perfumes que os pueden gustar. Ahí, a tope. Se me está yendo la cabeza por momentos. La neurona que me queda está ya como muy mareada de lo que me he echado ya encima de la Moschino Toy 2 Bubblegum. Señoras y señores, que me marcho ya, que se ha terminado, que se daba. Suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Madre mía, cómo zumba, Dios mío, esta Bubblegum. Auf Wiedersehen.